Ahora que conoces las bases de la animación por keyframes o fotogramas clave, vamos a abordar movimientos más complejos o por lo menos verosímiles. Para ello voy a utilizar otra herramienta, el Graph Editor. Primero preparo mi escena, elimino el cubo y creo un plano que funcione como suelo, una esfera y un cubo a modo de muro. Moveré solo la esfera, pero quiero ver cómo reacciona cuando colisiona contra una pared. Voy a la pestaña Animación y me aseguro de colocar la cámara para que pueda exportar la escena. Selecciono el punto de vista de la cámara pinchando en ella y en este botón. Pulso la tecla N y en la pestaña View doy a Lock Camera to View. Al desplazarme por la escena muevo también la cámara. Así está bien. Selecciono la esfera y marco unos primeros fotogramas clave. Antes de nada, recuerda pinchar en Keying, a continuación en las llaves y después en Location, Rotation and Scale para que los fotogramas que se generen memoricen estas tres variables. Por defecto, el programa sitúa mi figura en el fotograma 1, pero yo también puedo moverlo con el ratón. Quiero empezar en el 5. Con el cursor en la escena, pulso la tecla I. Esto marca la posición inicial de mi esfera. Posteriormente, en el fotograma 40 aproximadamente, se produce el choque con la pared. Y en el 75 se agota la fuerza del rebote. Si lo reproduzco, me doy cuenta de que no es un movimiento natural porque su velocidad no se adecúa a las leyes de la física, es decir, la pelota debería frenar a medida que se aleje de la pared después del choque. El Graph Editor resulta muy útil para ajustar estos parámetros. Para activarlo, pincho en el icono de la izquierda y luego en Graph Editor, o bien puedo acceder directamente con el atajo Shift F6. Como ves, los keyframes han dejado paso a las curvas, de manera que puedo manejarlas para ajustar el movimiento de la figura. Cada línea tiene un color. Es porque cada una de ellas representa un eje. En mi caso, el verde es Y, el azul es Z y el rojo es X. Solo se ha alterado la curva verde porque el movimiento es sobre el eje Y. Si desplazo los tiradores, cambiará el movimiento de la pelota en el viewport. Voy a situarme sobre el que está en el fotograma 40, cuando la esfera toca el cubo. Pincho en la tecla V y me aparecen diferentes opciones. La que me interesa es Vector. Al pulsar, se rompe la curva, pero como vamos a ver, este cambio representa mejor la aceleración y el frenado producidos por el choque. Si me sitúo al principio de la línea de tiempo, puedo reproducir toda la animación. Me parece más realista que el movimiento anterior, pero no me convence el final porque se para de golpe. Voy a suavizar este movimiento. Para ello, pincho en el último fotograma clave y con V en Align lo puedo modificar a mi gusto. Voy a ver qué tal ha quedado. ¿Te resulta creíble? Yo creo que sí. Pero esto no es todo. Ahora voy a probar con una pelota botando. La clave está en entender que irá perdiendo fuerza en cada rebote y el rozamiento tendrá un impacto mayor. Creo una nueva escena, esta vez solamente con un plano y con una esfera. Sitúo la esfera sobre el plano.
Como en el ejercicio anterior, sitúo la cámara de tal manera que se pueda ver bien el movimiento. Hago clic en este icono y pincho en Graph Editor. Selecciono Location, Rotation and Scale en Keying y pulso la I con el ratón en el viewport. En el fotograma 30 aproximadamente hago que la esfera toque el suelo. En torno al 60 sitúo la esfera un poco más arriba, imitando el efecto del rebote. Hago lo mismo alguna vez más hasta que se detenga. Reproduzco el movimiento. Como ves, no es verosímil, ya que la aceleración es constante y no se corresponde con el rozamiento contra el suelo. Para mejorar el movimiento, tengo que trabajar de nuevo con las curvas y vectores del Graph Editor. En esta ocasión, la curva que se ha modificado es la azul, que corresponde al eje Z. Voy a ir alterando cada una de ellas, como en el ejercicio anterior. Lo que quiero es imitar un movimiento de aceleración cada vez que la esfera se precipite hacia el suelo y una resistencia cuando rebote. Voy a liberar todos los keyframes pinchando en Vector en cada uno de ellos y romper así las curvas. Voy a empezar por el primero. Agarro el vector y modifico la curva para que sea más lento el movimiento al principio y más acelerado al acercarse al suelo. En la segunda curva hago lo contrario. Acelero la esfera después del rebote y hago que el movimiento sea más suave al caer. Repito este paso con el resto de curvas. No pasa nada si para que el movimiento quede más natural modifico los fotogramas clave y la posición de la esfera que había elegido al principio. En el último fotograma clave pincho en Align para equilibrar las curvas y ya está. Voy a reproducir el movimiento. Ha quedado bastante verosímil. Me gusta. Una vez terminada la animación, como recordarás, puedes exportar el vídeo para que se pueda leer en cualquier reproductor. Pero si quisieras seguir trabajando en otro programa similar a Blender, existen formatos específicos de exportación. En la barra superior, a la izquierda, pincho en File y a continuación en Export. Puedo elegir varias opciones. Una de las más sencillas es OBJ. Esta memoriza la geometría del modelo, los materiales y las UV. Pero para poder exportar además los datos de animación, necesitaré un formato más avanzado. En este caso sería FBX. También está disponible Universal Scene Description. Este ha sido desarrollado por Pixar para almacenar grandes cantidades de datos 3D. Por último, tienes la posibilidad de utilizar STL, una extensión que guarda datos de la geometría, pero no del color o la textura, con lo que es especialmente útil para imprimir objetos en 3D.